Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma, bienvenido a otra edición de Foro Más Latino. Qué bueno que nos permite entrar nuevamente en sus hogares. Le enviamos un saludo cordial a todos los rincones del país, a donde llegue nuestra señal a través de la cadena TVC Más Latino. Hoy hablaremos sobre dos asuntos de carácter internacional. Ambos son de gran magnitud, los cuales podrían desatar un conflicto mundial de proporciones catastróficas. El primero que le vamos a presentar es acerca de la crisis que se está registrando en el Medio Oriente entre Israel y los palestinos, particularmente los que viven en la Franja de Gaza. Algunos estudiosos han llamado a este conflicto como la guerra eterna, ya que se remonta a los tiempos bíblicos. Debido a las limitaciones del tiempo de este programa, no lo abordaremos con esa profundidad. Nuestro punto de partida será a partir de 1948, cuando la ONU clasifica a Israel como un Estado independiente. A través de los años, israelitas y palestinos han vivido en constantes ataques, en constantes amenazas. Por un lado, quiero decirle que el terrorismo se ha apoderado de las calles de Israel cuando los autos suicidas, los cuales se colocan explosivos en el cuerpo, se detonan en medio de poblaciones. Asimismo, el lanzamiento de misiles desde el territorio de Gaza. Por otro lado, tenemos a Israel, que cuenta con uno de los ejércitos más poderosos y tiene el respaldo de grandes potencias tales como Inglaterra y los Estados Unidos. Cabe indicar que este conflicto comenzó aparentemente con el secuestro y muerte de 3 jóvenes israelitas. Posteriormente vino la venganza de unos jóvenes de Israel y quemaron vivo a un joven palestino. Este programa, quiero decirle, lo grabamos 16 días después de haber iniciado los ataques. El número de muertos se registraba en ese entonces en 800 palestinos y por lo menos 30 israelíes, muertos, la mayoría soldados. Con respecto al número de víctimas, usted puede ver que no es proporcional, ya que hay más muertos palestinos que israelitas, y esto se debe al poderío militar que posee Israel. Lo podemos ver con los misiles palestinos y nos preguntamos, ¿cuántos israelíes han muerto por estas armas militares? A esta disparidad por los fallecidos, algunos le han dado la categoría a este conflicto de crisis humanitaria y no la califican como una guerra. Cabe indicar que la comunidad internacional se manifestó por un alto al fuego después de 13 días de ataques, específicamente después de que Hamás no aceptó el cese al fuego. Fue entonces que se dio la invasión con los tanques de guerra por parte de Israel. En el terreno diplomático hay que mencionar que el presidente Barack Obama ha mencionado en repetidas ocasiones que Israel tiene el derecho a defender su soberanía, pero por otro lado, el presidente también indicó lamentar la muerte de mucha gente inocente, los cuales aparentemente son utilizados como escudos humanos por el grupo terrorista Hamás. Para hablar más sobre este tema, el día de hoy estarán con nosotros el ex profesor suplente de High School de la ciudad de Fontana, Roberto Celis, el profesor de Historia Universal, Cali Ramos, y vía telefónica tendremos al sociólogo emérito de Claremont Pfizer College, el profesor José Calderón. En nuestro primer segmento hablaremos sobre esta crisis del Medio Oriente y después analizaremos el tema entre Rusia y Ucrania, después del derribo del avión comercial de Malaysian Airlines, donde murieron 298 personas. Con este preámbulo le quiero dar la bienvenida al profesor Roberto Celis. Profesor, quisiera que nos ayudara a entender esta situación. Primero que todo, bienvenido. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Quisiera que nos ayudara a entender primero esta situación que se está viviendo en el Medio Oriente entre Palestina e Israel, donde es una guerra sangrienta. Pues desafortunadamente este es un conflicto que data de hace mucho tiempo, probablemente desde la formación del Estado palestino en 1948. Entonces, en consecuencia, ahorita lo que tenemos es al Estado de Israel como una superpotencia dominante en el Medio Oriente y lo que es la Franja de Gaza, que está bajo el control, indirectamente de Israel, puesto que hace como 8 años Israel otorgó el Estado autónomo a
esa provincia de la Franja de Gaza a los palestinos para que se autogobernaran. Pero ha habido una serie de fricciones a lo largo de todos estos años y el resultado es que estamos volviendo a ver un enfrentamiento muy desagradable y extremadamente peligroso. Es casi un genocidio lo que estamos viendo, que se está llevando a cabo, y pues la intervención de las Naciones Unidas es urgente para poner un fin a este conflicto. Bueno, ya lo hemos visto a través de esta situación diplomática ante el secretario de Estado John Kerry, Ban Ki-moon, el propio presidente de Egipto, donde no han podido llegar a un acuerdo. Pero antes de analizar el aspecto diplomático, profesor Celi, ¿usted está de acuerdo que se trate de una crisis humanitaria y no una guerra por el aspecto tan disparado de que los misiles israelíes han sido más efectivos y hasta el día de hoy 800 personas han muerto, la mayoría civiles y no soldados? Y por otro lado tenemos que de Israel únicamente 30 personas, la mayoría soldados. Pues se puede considerar una crisis humanitaria porque está afectando a una población de cerca de 2 millones de palestinos que viven en el área. La extensión del territorio de la Franja de Gaza se extiende 25 millas a lo ancho por 7 millas de largo. Y la mayor parte de esa extensión territorial está ya cubierta al tope por viviendas palestinas. Entonces, cuando empieza el bombardeo, a pesar de que el gobierno de Israel ha hecho esfuerzos por informar a las personas, a los palestinos, que su área va a ser afectada por el bombardeo israelí, los palestinos se ven atrapados, no tienen dónde salir. La salida hacia Egipto está cerrada y la otra salida existente es hacia Israel y esta también está cerrada. Entonces los palestinos están atrapados casi como en una ratonera y no tienen forma de escapar del asedio y el bombardeo y ahora de la intervención por tierra del ejército israelí. Una guerra o crisis humanitaria moderna, algo diferente que no se había registrado a través de la historia en estos conflictos, en esos ataques, porque ahora lo podemos ver que el equipo militar es más sofisticado por parte de Israel y por otro lado la creación de túneles por abajo, por debajo de la tierra. Los palestinos están tratando de llegar y de atacar a Israel. Bueno, la creación de los túneles, tengo entendido que es por parte de Hamás. Es la división militar de Hamás. Hamás está organizado en dos grupos, que son el componente político y el componente militar. Entonces, el componente militar se ha ocupado en estar cavando estos túneles en los límites y en los bordes de la frontera con Israel, con el propósito de poder penetrar dentro del territorio de Israel y entrar y causar el más daño posible, incluyendo secuestros, como lo vimos en el último conflicto, en donde un soldado israelí, bastante joven, fue secuestrado por Hamás y el resultado fue que fue parte de la respuesta agresiva de Israel hacia Hamás. Le voy a pedir que se detenga, profesor, tenemos que ir a nuestra primera pausa. Más adelante vamos a hablar sobre este conflicto también que se está librando entre Ucrania y Rusia. Asimismo, también vamos a ver el papel de los Estados Unidos dentro de ambos conflictos. Ya regresamos a este programa Foro Más Latino. Venimos de México, estamos asustados, hace poquito sonó la sirena, las niñas sintieron mucho miedo, pero sabemos que estamos en un país seguro porque la policía nos cuida. No vemos que sea justo que los árabes ataquen a los civiles y que manden misiles donde hay niños pequeños que tienen miedo, que son gente buena. Queremos la paz, ya no queremos problemas, no queremos más que nos ataquen. Estamos orgullosos de Israel y de cómo ha reaccionado y cómo nos cuida a toda la gente que no vivimos acá y a la gente que vive acá. Ahora le presento parte de esta entrevista con el profesor de Historia Universal, Cali Ramos, un profesor ya jubilado
quien nos habla acerca de este conflicto bélico entre Palestina e Israel. Hay grupos entre los palestinos, uno de ellos se llama Hamas. Y ese grupo de Hamas no acepta a los israelitas, no se rinden. Ellos dicen que ellos pelearán hasta que se salga Israel de sus tierras. Ellos controlan, no controlan, les dieron Gaza, un terreno que se llama Gaza, el otro se llama West Bank, que le dicen Cisjordania en español. Y ellos atacan cuando pueden. Ellos no tienen, verdaderamente los palestinos no tienen ejército, no tienen una marina, un ejército de aéreo y nada, ellos no tienen nada organizado. Y el único grupo que tienen es a Hamas. Si vemos que hay mucha disproporción entre el número de muertos hasta el día de hoy, después de 14 días de combate este año, vemos que hay más de 500 palestinos muertos y al menos 30 israelíes muertos. Vemos que hay mucha desproporción. ¿Por qué Hamas no se rinde? ¿Por qué no poner un cese al fuego cuando estamos viendo que mueren niños, mueren gentes inocentes y aparentemente es donde se escuda el grupo Hamas? ¿Por qué no decir, basta, está muriendo nuestra gente, están muriendo nuestros niños? ¿Por qué no llegar a ese acuerdo? Muchas veces la política tiene que ver mucho con lo que hacen y el Hamas no quiere ver que su gente se muera, pero ellos saben que a morir un niño le trae mucha presión a Israel, le trae mucha presión a los Estados Unidos, que apoya mucho a Israel, y es una crítica que tiene el mundo y muchos países critican a los Estados Unidos por respaldar a Israel sin ¿cómo decir? Que dejar a Israel que haga lo que quiera, cuando lo quiera hacer. Aunque hayan gente inocente muriendo durante esta guerra que está sucediendo ahorita al momento, hay muchos que dicen, ¿cuándo se va a meter los Estados Unidos y decirle a Israel, ya párale? Históricamente, ¿cuál ha sido el apoyo de los presidentes estadounidenses a Israel? Sea demócrata, sea republicano, siempre han apoyado a Israel como Estado, siempre le han dado esa autoridad para defenderse, porque lo vemos actualmente el presidente Barack Obama, que dice que Israel tiene el derecho a defenderse y cualquier país tiene ese derecho a defenderse por sí mismo. Pero se podría pensar como que alguna gente lo considera como un genocidio por estar matando a los palestinos, y lo comparan con lo que sucedió con el señor Adolfo Hitler, que mató a muchos judíos. ¿Cree que llegue a esa comparación, llegue a esos términos de decir lo que está haciendo Israel se compara con lo que ellos vivieron hace muchos años, y suena como una ironía el pensar de que ahora ellos se estén vengando y quieran hacer esto con los palestinos? Los presidentes desde 1948, que era Truman, han apoyado a los israelitas, no simplemente con palabras, sino que les han dado billones y billones de dólares, la tecnología más reciente militar, con aviones, para decirle que es una de las pocas naciones y una de las más chicas naciones que tiene la bomba atómica y que tiene un militar marino, está bien surtido de armas militares, Israel, todo por contribuciones de los Estados Unidos, de cada presidente. Pero ¿cómo surge Israel? ¿De dónde obtiene su dinero? ¿De dónde tiene ese poder económico para poder conseguir todo ese armamento que no es nada fácil? ¿Cómo le hace? Eso es lo interesante, que hay unas cosas que aquí y allá ha comprado. Ellos, hay mucho
La economía de Israel se trata de mucha cosecha agrícola, y porque es una de las áreas, no sé si son castigados por Dios, pero no sé, es una de las áreas que no tiene aceite. Todos los países alrededor de ellos tienen aceite, pero ellos no lo tienen y tienen que usar otra manera. Lo interesante de su pregunta es que son contribuciones que se le hacen a los israelíes. Inglaterra y los Estados Unidos es el más grande de todos, que le ha dado a Israel. No es algo que Israel, aunque haya comprado unas cosas, muchas de las cosas son contribuciones. ¿Qué se tiene que dar en ese conflicto para que llegue la paz? ¿Qué tiene que suceder para que Hamás ceda, para que Benjamín Netanyahu diga basta, vamos a retirar el ejército, vamos a poner un alto al fuego? ¿Qué cree usted que pueda ser factible? Que intervenga Inglaterra, las potencias, Estados Unidos, Japón, Rusia, para que se detenga esta guerra, o cómo se puede detener. Le iba a decir primeramente para su pregunta que una intervención de todos los países internacional tenían que venir a cabo a un acuerdo de que querían intervenir en lo que está pasando. Eso ya se ha tratado y Israel no responde muy bien a eso. Y se trata de lo que mencionó usted más hace rato, lo de Adolf Hitler. Mucha gente en este país, en 1939, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, ya se estaba dando cuenta muchos de los judíos que Adolf Hitler estaba encarcelando, matando a muchos de los judíos. Muchos de ellos se quisieron salir de Europa y irse a otros países como refugios. Muchos de los países no los aceptaron. Centroamérica los mandó para atrás, México, los Estados Unidos. Había un barco famoso que todavía los judíos lo usan como ejemplo, que se llamaba el St. Louis. Ese San Luis, ese barco, venía lleno de judíos. Y ese fue el barco que muchos judíos usaron como ejemplo, que fueron rechazados por todos estos países. Y muchos se fueron para atrás. Unos sobrevivieron, muchos murieron en los campos que tuvieron los alemanes, ahí murieron ellos. Y los judíos usan eso como ejemplo, de cuando dicen que quieren un comité internacional que venga a intervenir en asuntos que pasan entre los israelitas y los árabes. Ya los israelíes no tienen confianza en ninguno de los países. Dice, ya conocemos la idea de los demás países con nosotros. Nosotros vamos a arreglar cualquier asunto que sea con Israel, ellos lo van a arreglar. La única persona o las personas que yo pienso, y ellos tampoco le hacen mucho caso cuando se enojan, ellos son los Estados Unidos. Lo que tiene que suceder en ese lugar es, primeramente, los israelitas tienen que tomar más en serio a los palestinos y no tratarlos como gente arrimada, porque los tratan muy mal. Muchos de los conflictos no tienen que ver políticamente, sino que uno de los conflictos tiene que ver con el control del agua. En veces hay un incidente al momento en Detroit, en los Estados Unidos, que la compañía le está pagando el agua a la gente pobre, porque no está pagando su agua, y hay mucha gente que no está tomando agua ahí. Y es lo que está haciendo los israelitas, le hacen a los palestinos. Nomás se enojan con ellos y les hacen algo mal. Les cierran el agua, les cierran esto, y los palestinos se enojan, y ahí es donde piensa Hamás aventarle sus cohetes a Israel. Profesor, Hamás, un grupo considerado por los israelitas como terrorista. Sí. Pero también surge la pregunta, ¿ellos quién los apoya? ¿A ellos quién les da el dinero? Porque aunque tengan misiles que pueden ser detectables fácilmente, también cuestan.
y también necesitan dinero. ¿Quién está detrás de estos grupos? De los ¿Hamás? De los Hamás, ellos dependen en los demás países árabes. Y los demás países árabes que odian a los israelitas están dispuestos a darle cualquier arma que quiera Hamás. Y se las dan. Hamás no tiene que comprar nada. Hamás, los de Siria, Irak, Irán, todos están dispuestos a darle dinero y darle armas a los Hamás para que sigan con su lucha. Ya lo dijo el profesor Cali Ramos, profesor Celis, Israel no tiene petróleo. Israel no tiene esa fuente, ese poder que tienen los árabes, sin embargo se mantiene ahí y es algo importante para su economía. Me gustaría que agregara usted algo al respecto. Bueno, en primer lugar, Israel tiene un aliado muy estratégico, que es los Estados Unidos. Okay. Unido a eso, también otros países en Europa, Francia, también incluso Alemania, tiene vínculos económicos fuertes con Israel. Y otra de las cosas que me pareció que el profesor no mencionó fue que actualmente Israel cuenta con el sistema de desarrollo de computadoras e información más avanzado del mundo. Tienen el centro de inteligencia más importante en el área. Cuentan con tecnología de alta punta y definitivamente es uno de los centros donde el mundo tiene su vista puesta en cuanto a acceso a inteligencia electrónica, digamos. Entonces, también que ellos han desarrollado en otras áreas, en áreas de ciencia, sobre todo en la medicina, etc. Han hecho grandes experimentos en el desierto con respecto a la agricultura y han hecho cosas increíbles, han convertido un vergel el desierto. Pero lo importante ahorita es lo militar. Lo militar que está súper avanzado y como lo indicaba el profesor Cali Ramos, del 80 al 90%. Obtiene contribuciones de Estados Unidos, de Inglaterra, que le da ese poderío militar. Pues independientemente más que nada, de otros Estados de otros Unidos estudios probablemente que es el que les provee del 80 al 90% del armamento. Actualmente el armamento antibalístico de los cohetes que envía Hamás es detenido por un sistema antiaéreo muy efectivo que ha bloqueado el 80 al 90% de los misiles que van rumbo a Israel y solamente el 10% han penetrado y han causado estrago. Y de ahí esta gran diferencia de muertos. Vamos a tenernos que ir nuevamente a una pausa. Lo invito para que se quede en Foro Más Latino. Al regresar vamos a conversar vía telefónica con el profesor emérito de Sociología, José Calderón. Quédese con nosotros en Foro Más Latino. Lo invito para que se ponga en contacto también a través del Twitter Marcos Palma 2011. Ya volvemos. Después de 16 días de este ataque entre estos bombardeos entre Israel y Palestina, el día que grabamos precisamente este programa se registró un bombardeo contra una escuela administrada por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. En este de los últimos incidentes se registraron por lo menos 16 personas muertas y 200 heridos. Como usted puede ver, estos bombardeos continúan, no hay un cese al fuego, no hay un alto a este conflicto por medio ya sea de conversaciones diplomáticas, por ninguna manera se le puede encontrar un fin a estos ataques, a estos bombardeos que ya le hemos dicho anteriormente. Hasta el día de hoy, 800 palestinos han muerto, 3/4 partes de ellos son civiles. Y para ampliar la información al respecto, para ayudarnos a entender este conflicto, le quiero dar la bienvenida al profesor emérito en Sociología, el doctor José Calderón de Claremont College, Pfizer. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido a este programa. Estoy muy bien, gracias por tener este programa y como te digo en el pasado, de dar buena información a nuestra comunidad. Profesor, vamos a comenzar por
el papel de los Estados Unidos dentro de este conflicto. A través de los años, usted como sociólogo, ¿cómo ve usted la intervención de los Estados Unidos? Porque lo hemos visto en repetidas ocasiones al presidente Barack Obama, que él dice que Israel tiene el derecho a defenderse como cualquier otra nación, aunque también indica que lamenta mucho la muerte de los palestinos. ¿Usted cree que Israel tiene que ser más severo, o los organismos internacionales, o la ONU, o incluso el propio Papa Francisco, para detener estas matanzas? Bueno, primero, desde el comienzo de esta nación de Israel, los Estados Unidos claramente los ha apoyado. Por un lado, sí vemos que los judíos internacionalmente, yendo para atrás a los tiempos de Hitler, ha sido una comunidad que ha sido no nomás oprimida, pero ha tenido el carácter de tanto racismo en contra de esa comunidad, de tantos que han muerto, que se usa eso por un lado de por qué era la necesidad de desarrollar una nación en donde vivían los palestinos. Por eso esta guerra tiene siglos. La confrontación inició al término de la Segunda Guerra Mundial, en donde millones de judíos fugitivos se establecieron en el territorio palestino con la esperanza de crear un Estado judío. Y como sabemos, quien empujaron al lado eran los árabes de Palestina, de Egipto, de Líbano, de Siria, de Jordania, y ellos no aceptaron y vieron una violación de su territorio, una violación de su autodeterminación, y los Estados Unidos continuó a apoyar a Israel por varias guerras, en donde poquito por poquito le quitó más y más a la tierra de los palestinos. Vinieron las guerras de los 6 días en 1967, la de Yom Kippur o Ramadán en 1973, y en estas guerras por poquito empujaron los pobres palestinos a un lado, casi ya le habían quitado toda la tierra. Mi análisis es que el interés ha sido por los Estados Unidos en el petróleo del Oriente Medio. Siempre han considerado que el Oriente Medio les pertenece debido al petróleo, y han mantenido dictaduras salvajes en Arabia Saudí, en Kuwait o en Egipto, pretendiendo que en esas naciones, aunque han apoyado dictaduras que han sido para defender la democracia en Oriente Medio. Y los Estados Unidos consistentemente han dicho que la democracia para ellos es la cuestión de elecciones, que debe de haber elecciones y quien se elige es quien se debe de apoyar. Bueno, sí han apoyado estas dictaduras, pero cuando viene a Hamás, que jamás fue elegido democráticamente por los residentes, en ese caso no apoya la elección de las masas de la gente. En ese caso nombra a Hamás como un terrorista y continuamente ha apoyado a Israel a destrozar a Hamás como una nación que fue básicamente elegida. Y después de estos conflictos que yo nombré, hemos tenido el recrudecimiento en los ataques entre Israel y Hamás, que fueron detonados por el secuestro el 12 de junio y asesinato de 3 jóvenes judíos, cuyos cuerpos que fueron hallados en Cisjordania el 30 de junio. Y se ha iniciado una ofensiva militar ahora, que comenzó el 7 de julio, y se le ha dado la culpa básicamente a Hamás por esa situación. Pero del lado de los palestinos, como tú dijiste, hemos visto
más de 800 árabes que han muerto por el lanzamiento de misiles israelíes y por la incursión terrestre que se inició la semana pasada. También hemos visto en un hospital en donde una docena de proyectiles que impactaron el hospital y se murieron 4 personas y 100 heridos. Y ahora hemos visto también el desarrollo de 100,000 refugiados, 1,700 heridos en la Franja de Gaza, y ni cuando vemos ese carácter de números en Israel. Por eso esto a mí es un continuo de una forma de neoliberalismo, una forma de colonialismo, de una guerra por el petróleo que continúa, por colonialistas que quieren decidir el futuro de los palestinos, y usando la religión, usando opresión que pasó del pasado como una forma de defender a Israel. Profesor, pero si usted menciona que es una guerra por el petróleo, pero Israel no tiene petróleo. Entonces, ¿por qué esa insistencia de Estados Unidos por seguir apoyando a Israel? Bueno, estamos hablando del Oriente Medio y de cómo se posiciona los Estados Unidos para asegurar que sus intereses continúan. Israel es el centro para ellos de esta posición para asegurar sus intereses en Arabia Saudí, en Kuwait, en Egipto. Quiere asegurar que el carácter de los que representan esas naciones están aliados con Israel, y que sean dictaduras, como en el pasado ha apoyado dictaduras en esas naciones, que sean dictaduras o no, eso no es lo importante. Lo importante es cuáles son los intereses de largo plazo que va a asegurar sus intereses de petróleo, de reservas, y de monopolizar la fuerza en esa área. Y para asegurar esa fuerza, tiene que asegurar el interés de apoyar a Israel. Es el centro de lo que ve del poder en esa área. Los palestinos son no nomás ahora, pero en el pasado y en el futuro, son el enemigo que confronta esos intereses, que ha continuado a luchar por territorio que en el pasado era de ellos, y que ha continuado a luchar para asegurar que los intereses de ellos son defendidos. Profesor, profesor, si me escucha, tenemos que ir a comerciales. Manténgase en la línea, por favor, para seguir conversando sobre este asunto tan interesante. Al regresar también vamos a hablar sobre este otro conflicto de carácter internacional, lo que se está registrando entre Ucrania y Rusia, y también hablar sobre el derribo de este avión de la línea de Malasia. Ya regresamos a Foro Más Latino. Estamos hablando con el profesor José Calderón, profesor emérito de Sociología de Claremont College. Profesor, estamos viendo que Hamás está utilizando, o es lo que dicen los medios de comunicación, que está utilizando a la población como escudo para defenderse, y es por eso esta disparidad en cuanto al número de muertos por parte de los palestinos. ¿Cómo analizar cómo interpretar esto de este grupo terrorista? ¿Hasta qué punto es verdad de que los propios Hamás estén utilizando a su propia gente como escudo? Sí, ese es el excuso que está usando, pero los números no enseñan eso. ¿Quiénes son los que están muriendo
en esta guerra, y es claramente que los 800 muertos palestinos, ¿quiénes son los refugiados, 100,000 ahorita? ¿Y quiénes son los que han muerto en los hospitales, en las escuelas? No han sido verdaderamente los residentes israelíes. Por eso eso es un excuso para mover tropas y querer acabar con cualquier poder que tiene Hamas, que fue elegido por la gente en esa nación. Si continúas a ver la prensa y las entrevistas de las personas que viven en el territorio donde vive Hamas, las personas residentes en ese territorio apoya a Hamas y continúa a apoyar. Y muchos de ellos dicen tenemos que pelear hasta lo último porque lo poquito que tenemos en términos de alguna democracia nos están quitando. Otros han dicho que ya no pueden vivir abajo de la situación de un embargo en Gaza, en donde Israel tiene leyes que no deja ningún movimiento de personas o productos en Gaza, que ha afectado muchísimo la economía, la pobrecidad de la comunidad, y no deja ni que se desarrolle el sacar de productos del mar, no deja un aeropuerto, no deja ningún movimiento. Por eso, por todas razones, la área de Gaza ahorita vive abajo de un estado policíaco en donde las comunidades quieren luchar para acabar esa situación que ellos creen es una forma de opresión, que ya no quieren vivir abajo. Pero la realidad es que Gaza no tiene la capacidad de armas ni militar a luchar en contra de la fuerza, no nomás de Israel, pero de los Estados Unidos que lo está apoyando. Por otro lado, tenemos Europa, que dice que está neutral en esta situación, pero claramente mucho como los Estados Unidos está también apoyando a Israel. Por eso es una lucha internacional que el único modo que puede tener algún auxilio Gaza y los palestinos es en desarrollar la opinión internacional para ver lo que verdaderamente está pasando, qué es la historia de lo que ha pasado, y traer opinión internacional en apoyo de los palestinos, y por otro lado hacer lo que se hizo con acabar el apartheid en Sudáfrica, es en desarrollar boicoteos en contra de las mayores corporaciones multinacionales de Europa y también de los Estados Unidos, que han estado claramente apoyando esta nación de Israel, a traer en frente una opresión tan grande como no hemos visto en estos últimos años. Profesor, si me lo permite, le quiero dar nuevamente la bienvenida al profesor Roberto Celis, que se encuentra con nosotros. Profesor Celis, ¿cómo entender, cómo encontrar un cese al fuego? ¿Cómo detener estas hostilidades de una forma breve para después pasarnos a analizar el otro tema entre Ucrania y Rusia? Bueno, para empezar tenemos que ver que históricamente Israel ha invadido la franja de Gaza más de 4 veces. En cada una de las invasiones el porcentaje de muertos es alrededor de 250 a 300 personas, mínimo. En esta ocasión, si recuerdo bien, en el último suceso fue en el 2008, me parece que llegó a un número más o menos de 700 personas muertas entre palestinos. Eso obligó, debido a la presión internacional, a que Israel retirara sus tropas y volviera a sus límites de su territorio. Esto permitió un respiro para la franja de Gaza y, sin embargo, estamos volviendo a ver el mismo fenómeno, estamos viendo las mismas tendencias del diálogo, de la retórica que tiene Israel al decir que Hamas está utilizando al pueblo palestino como un escudo, debido a que utiliza las propiedades, los hospitales, las escuelas, las propias casas como centros donde
esconden los misiles, donde lanzan los misiles, donde tienen el armamento y donde excavan los túneles. Francamente, ese diálogo que está estableciendo Israel se está haciendo ya viejo, ya se está caducando. Si hay un conflicto de esa magnitud, no se debe resolver a través de la vía militar. Palestina ya necesita ser reconocida como un Estado independiente y soberano. Precisamente de eso va a hablar con nosotros más adelante el profesor Kelly Ramos, también que está participando con nosotros. Profesor José Calderón, muchísimas gracias por su intervención, muchísimas gracias por toda esta información que usted nos acaba de proporcionar. Gracias. Gracias a usted. Vamos a unos mensajes, pero ya regresamos a Foro Más Latino. Gracias por continuar con nosotros. Ahora le presento la segunda parte de la entrevista con el profesor Kelly Ramos, un profesor experto en historia universal. En este caso nos habla acerca del conflicto entre Ucrania y Rusia. El país de Ucrania es el país militar más poderoso en Europa, que mucha gente piensa que es Inglaterra, que es Francia, que es Alemania, pero no, es Ucrania. Ellos se pueden defender fácilmente, pero no está contra un país como Rusia. Va a haber mucha matanza si ellos se dan porque son poderosos. ¿Cómo surge ese poder? ¿Quién se lo ha otorgado a Ucrania? Porque como sé poco sabemos, me sorprende que tenga ese poder. Ucrania en un tiempo fue parte de Rusia y Rusia armó a Hungary, a Checoslovaquia, a Rumania, a Ucrania, los usó como países porque Rusia estaba cansado de que los alemanes atacaban siempre a Rusia y Rusia decidió conquistar como satélites a estos países y dijo, estos países antes de que entren esos países europeos que nos siguen atacando a nosotros, van a tener que pasar por estos países. Y antes de que pasen por estos países, nosotros vamos a armar a estos países muy bien, para que cuando ellos vengan, la resistencia va a estar allí antes de que lleguen a Rusia. Pero en 1991, cuando se quebró Rusia, cuando Gorbachev mandó a que los países se fueran independientes, pues cada país se quedó con su ejército, con sus militares, y Ucrania fue uno de ellos que estaba pero bien surtido de armas militares. ¿Piensa usted que Rusia va a dejar que se independice Ucrania? ¿O usted cree que los rebeldes van a seguir insistiendo para que ese territorio de Ucrania regrese con los rusos? Ucrania, no pienso que deje su independencia, que otro país comience a gobernar a Ucrania. Empezó con el Yanukovych. Tengo problemas con los nombres rusos. Yanukovych era el presidente. Él quería que Ucrania tuviera más cercas con Rusia. Mucha de la gente en Ucrania no quería eso ya. Ellos tuvieron abajo ese gobierno y ellos no querían. Ellos querían estar más independientes como los demás países europeos. Y entonces hubo elecciones en 2013 y otro nuevo presidente entró, Popovich se llama, Petro Popovich. Sí, Petro Popovich. Él entró y él dijo, yo no quiero una relación más cerca a Rusia, yo lo quiero con los europeos, con un país independiente como los europeos. Y ahí fue donde la Kremlin, una parte en el sur, un pequeño, como un condado así, provincia, ellos dijeron que no, ellos querían quedarse con Rusia. Y Ucrania les dijo, nadie está aquí para discutir para dónde vas y dónde te quedas. Nosotros somos Ucrania y como país nos quedamos acá, independientes nosotros. Las reacciones por parte del presidente Barack Obama. Algunos extremistas republicanos lo consideran que no ha hecho lo conveniente,
que no ha actuado con ese liderazgo con el cual actuaba el presidente Ronald Reagan, que lo ven como un líder más fuerte, más tenaz, que gracias a él se derribó o se acabó la Guerra Fría y también pues se cayó el muro de Berlín en ese entonces. ¿Considera que son aceptables estas críticas hacia el presidente Barack Obama o el presidente Barack Obama está haciendo lo correcto? Él está actuando, lo ha interpretado que está actuando dentro de lo que es la diplomacia y todavía le mandó un recuerdo ayer a Vladimir Putin diciéndole que van a actuar más fuerte. Sin embargo, no duda de que se siga implementando la diplomacia para resolver esta situación que está pasando entre Ucrania y Rusia y para resolver esta situación, encontrar la verdad de quién derribó este avión de la línea de Malasia. Yo, en mi opinión, Barack Obama está haciendo lo necesario, que eso, la diplomacia, es un camino que se debe tomar seriamente y extensivo, porque el alternativo es la guerra, y es lo último que queremos. Muchos jóvenes, muchas vidas se van a perder, y los resultados duran uno mucho tiempo, viendo lo que está pasando en Afganistán, Irak, dura mucho tiempo para que se arreglen las cosas. Y el poder militar que tienen los Estados Unidos y Rusia van a ser una destrucción que lo que pasó en Irak y en Afganistán va a ser algo menor. Y esos republicanos que quieren inmediatamente reacción y le apuntan a otros presidentes que ellos hubieran hecho esto, que ellos hubieran hecho eso, lo otro. Para mí no es cierto, porque muchos de esos republicanos han tenido oportunidades de tomar acción contra países poderosos. Muchos de esos republicanos han tomado acción, pero con países chiquitos, que no iban a ser ninguna amenaza a los Estados Unidos. Irak, Afganistán. Reagan atacó a Granada, una isla chiquita que tenía la menor importancia en el Caribe. Y ellos miran eso como una cosa que porque se puso enfrente a Gorbachev, le digo, quita esta pader que tienes aquí. Gorbachev ya estaba hablando de eso hace mucho tiempo, que tenían que remover y quitar eso que se había puesto, que era algo inaceptable hasta para los comunistas, ya ellos ya no querían eso. Él para que dijera eso, hagan eso, y mucha gente piensa, pues él amenazó a los meros rusos y les dijo que hicieran eso. Yo digo que Barack está haciendo lo que debe hacer como presidente y vamos a ver cómo responde Vladimir Putin. Regresamos a este programa Foro Más Latino. Los sigo invitando para que se ponga en comunicación con nosotros a través del Twitter Marcos Palma 2011. Ya volvemos. Retomando este tema entre este conflicto bélico que también se está registrando en estos momentos entre Rusia y Ucrania y este avión que fue derribado, que hasta el momento no se sabe con precisión quién causó esta desgracia, donde murieron más de 298 personas para ser exactos, entre ellos muchos muchos niños. Quisiera darle la bienvenida nuevamente al profesor Roberto Celis para que nos explique esta situación de Rusia, de los presidentes rusos, Michael Gorbachev, Boris Yeltsin, ahorita lo que estamos viendo con Vladimir Putin. ¿Se puede decir que el hecho de que él haya pertenecido a la KGB lo hace ver como un hombre de más visión internacional, que pueda tener ambiciones más fuertes que los anteriores presidentes rusos después de la caída del muro de Berlín? La llegada de Putin viene a consecuencia de un vacío político
después de que Gorbachev y después Boris Yeltsin salen del círculo político, hay un vacío y encuentran en Putin, Vladimir Putin, encontraron una persona que era muy hermética, pero tenía mucho conocimiento sobre política internacional. Su experiencia en el campo del espionaje supongo que tuvo mucho que ver. A él le tocó precisamente el aspecto de todo lo que fue la reconstrucción de Rusia, la creación de un Estado supuestamente democrático y abrazar el capitalismo y ver que Rusia se ampliara y se explotara por todos los sentidos económicos alrededor del mundo. Gracias por estar nuevamente. Muchas gracias aquí por en invitarme. Foro Más Latino. Quiero agradecer a nuestros invitados, a los que estuvieron en este programa. Es un gran esfuerzo presentarle datos, números, nombres y lo más importante, la historia que se escribe diariamente, donde los protagonistas son líderes que tienen la capacidad de cambiar el rumbo de sus naciones. Como usted escuchó, la última alternativa ante un conflicto bélico es la guerra. Hablar de una tercera guerra mundial son palabras mayores, quizá no viviríamos para contarla. Con las tecnologías desarrolladas por los ejércitos militares, cada vez la humanidad es la especie más vulnerable ante las armas, algunas calificadas como armas de destrucción masiva. Lo acabamos de vivir con el avión derribado por un misil. En cuestión de segundos, 298 personas inocentes perdieron la vida. ¿Usted se ha preguntado por qué China se mantiene al margen de lo que acontece? Bueno, pues a finales de esta década, tal vez usted tenga la respuesta. Su poder económico y militar está siendo reservado. Para ese entonces, el reajuste de las potencias militares tomará otro rumbo. Ahorita ya lo estamos viendo con estas nuevas alianzas: Brasil, China, India, Rusia, África. En los próximos años tendrán su propio banco que dará financiamiento a otras naciones y ya no van a depender de lo que siempre han dependido del Banco Mundial. Esa dependencia económica les dará independencia política. Las dos van de la mano. El avance es paralelo. Crecimiento económico, poder político. Es una regla del imperialismo, capitalismo o libre mercado. Los rusos siguen siendo poderosos, ya no bajo el comunismo, ha quedado atrás, ahora bajo un sistema político auspiciado por los Estados Unidos, con el cual tendrán más poder. Respecto a la guerra entre Israel y Palestina, habrá pausas, cese al fuego, acuerdos internacionales. Sin embargo, la armonía en Tierra Santa se ve muy lejana. Si queremos que haya paz, hay que luchar por ella. De parte de un servidor, Marcos Palma, y de todos los que hacemos posible Foro Más Latino, gracias por su atención y su confianza. Con permiso.